Qué importante es, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, que tengamos esa disposición de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y estar dispuestos a recibirlo. Como decíamos ya la semana pasada, estamos en el mes de la Biblia, pero cada día debe ser el mes de la Biblia. Pero lo importante de este acontecimiento, de este evento del mes de la Biblia, es para despertar en el pueblo de Dios esta responsabilidad. Y como título le puse una restauración real. Y hoy quería, antes del mensaje, hacer una breve reseña acerca de cómo se formó las sociedades bíblicas. Todos sabemos que la palabra de Dios es imprescindible para que podamos vivir en comunión con nuestro Señor. Y hoy nos preguntamos, ¿es posible el Evangelio del siglo posmoderno XXI que la palabra de Dios esté vigente? ¿Es posible? Nos hacemos esta pregunta. El Señor nos ha creado con inteligencia, con sabiduría, para vivir una vida con compromiso, dispuesto a obedecer al Señor, a creer en Él, en su poder. ¿Pero qué ocurrió? Muchas veces lo hemos dicho, vino el maligno, desmoronó, destruyó todo. Y cada vez más, a medida que aumenta la ciencia, el ser humano se va degradando espiritualmente, va progresando en muchos aspectos, ciencia en muchos aspectos, pero se va degradando, y el hombre creado de la mujer a imagen de Dios y semejanza se va deteriorando, y el ateísmo, la incredulidad, la inmoralidad ha colmado el mundo, y vemos lo que está pasando en el planeta Tierra. Pensemos en este evangelio posmoderno, que es el mismo predicado por los profetas, predicado por los apóstoles, predicado por nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mes de la Biblia quiero mencionar un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. A veces no le damos trascendencia a nuestros niños, ¿no es cierto? No le damos trascendencia a los niños, decimos que van a entender, cuando sean grandes van a aprender. Y quiero mencionar que en el año 1806, una tal Mary Jones, una niña de 10 años, que añoraba escuchar la palabra de Dios, le gustaban las alabanzas de Dios, una niña galesa, y que todas las semanas caminaba kilómetros, aún descalza, para ir a escuchar palabra de Dios. No sabía leer, pero quería escuchar, le gustaba cantar y quería conseguir la palabra de Dios, y para eso hacía unos trabajitos en el barrio, en un hogar humilde. Durante 6 años fue colectando monedita, dinero, para poder poseer una Biblia y aprender a leer. ¿Qué ocurrió? No consiguió, ahorró y no consiguió la Biblia galesa. ¿Y eso qué fue? Movilizó a los pastores de esa zona, a los creyentes, ¿para qué? Para que se editaran Biblias, y así se fue formando en Gran Bretaña la Sociedad Bíblica Británica. Y en ese mismo año, 1806, y a partir de eso, también se editaron Nuevos Testamentos, Biblias en el idioma español. Y en 1806, 600 Nuevos Testamentos en español llegaron a Sudamérica. Había oposición a la palabra de Dios. ¿Y dónde fueron a parar? A Uruguay y a Buenos Aires, Argentina. 600 evangelios en español. Muchos de esos fueron prohibidos. Algunos en Buenos Aires, en la ciudad, fueron quemados. Pero a muchos hombres y mujeres
sintieron la necesidad de que era importante. Políticos como Bernardino Rivadavia, Sarmiento, dijeron, esto es cultura, esto va a dar formación, esto nos va a dar progreso y nos va a dar la legislación. Todos sabemos, ¿no? Los políticos juran sobre la Biblia, pero pobre Biblia, ¿no? Pobre gobiernos, pobre el mundo perdido. Pero esto quise compartirlo hoy. ¿Saben por qué? Porque me produjo alegría al escuchar que este año, 190 años de la Sociedad Bíblica Argentina, y que en el Senado hubo una reunión multitudinaria donde se habló de todo esto que estoy mencionando, del origen de esa niña que movilizó a muchos para que se forme la palabra de Dios. Y ahora sí, qué importante es, mis queridos hermanos, pensemos cuánto influye en tu vida, en mi vida, la palabra de Dios. ¿Estás dispuesta a que tus hijos o tus padres o tus abuelos que no conocen el mensaje, estás dispuesto a transmitirlo? Esta niña fue un ejemplo de bendición y nosotros a veces decimos, deja que disfrute del mundo, disfrute de la vida, de todos los progresos de la ciencia, y que cuando sea grande va a decidir mal, porque ¿quién gobierna el mundo? El maligno, el Dios de este siglo, como dice la palabra de Dios. Y yo dije que la palabra de Dios dice que no cambia. Malaquías 3:6. La relación rota de Dios con la humanidad nos habla de que en el Antiguo Testamento, la Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto por amor. No habéis sido consumidos. Qué importante es, mis queridos hermanos, hermanas, que pensemos en todos estos aspectos. El Señor es un Dios paciente, misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia, pero la palabra de Dios se va degradando porque hay mucha oposición, estamos muy distraídos, muy entretenidos, y se rompen las relaciones interhumanas, y se rompen los hogares. ¿Por qué? Porque decimos que estamos en otro periodo. Ya esto quedó atrás, la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, yo no cambio. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué te parece? No hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios no cambia. Cambian los tiempos, cambian las formas. Vemos con qué entusiasmo alabamos ahora. Nuestros hermanos, hermanas, cómo se forman, se preparan, ensayan y compartimos la bendición de la alabanza. El pecado del hombre y de la mujer, como en el tiempo de Malaquías, ya el Señor nos dice, yo no cambio. Y por ese amor maravilloso, sobrenatural, por eso no han sido consumidos. Hoy enfrentamos un mundo, como decíamos, cada vez más convulsionado, competitivo, demandante, nos hace distraer, insatisfecho por más dinero que haya, por más ciencia que haya, corrupto, todo el mundo está corrupto.
¿Qué pasa en el Adán? El mundo se está preparando, pero no se da cuenta que al Señor pronto va a volver. El mundo corrupto hace que los hombres seamos imitadores de esa corrupción. Hombres y mujeres, niños y jóvenes están perdidos, están delinquiendo. Lo vivimos todos los días, lo vemos todos los días, no en nuestro país, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el maligno está haciendo que el Hijo de Dios, el creyente, vaya perdiendo el discernimiento espiritual, el valor de la palabra de Dios, el valor que para esa niña tuvo la palabra de Dios y que ahora tenemos en todos los idiomas, en nuestras bibliotecas, todas versiones, traducciones en el idioma que querramos, pero están las bibliotecas llenas de tierra o se abren todos los días y se comparten como es necesario. El discernimiento espiritual. Y ¿saben una cosa? Dios nunca hace remiendos del hombre viejo, como a veces nosotros remendamos, como antes más, ahora ya no tanto, no se remendaba la ropa. Dios hace hombres y mujeres nuevas a través del nuevo nacimiento. No hace remiendos sobre el hombre viejo. Nos ofrece una nueva naturaleza, una vida por la que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario y tuvo que cargar nuestros pecados allí. Derramó su sangre y tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor siempre nos alentó. Miren el profeta Ezequiel. En Ezequiel 36, voy a leer 26 y 27. De parte de Dios, el profeta Ezequiel dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor transforma las vidas. El Señor nos transforma si le damos la oportunidad de que nos transforme, porque nos dio libertad de decisión, nos dio libre albedrío para decidir. El Señor transforma la mente y el corazón cuando se lo permitimos, a través de la fe y del poder de su Espíritu Santo. Pero hoy incluso el pueblo de Dios está perdiendo en muchos valores el discernimiento espiritual y cayendo en la trampa de Satán. Nuestro Salvador muerto y resucitado, el tercer día nos quiere dar esa vida abundante. Y así nos acepta, nos justifica, nos hace nueva creación y que cambia nuestra forma de ser y nos da la paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y saben qué ocurre cuando viene ese cambio? Las cosas que antes añorábamos, las empezamos a desechar. Es decir, esto me quita el tiempo para el Señor, mi trabajo me está quitando el tiempo para el Señor, porque estoy excedido, porque quiero tener más dinero. La televisión y las redes me están entreteniendo demasiado. El Señor quiere que seamos creyentes vigentes, como la palabra de Dios está vigente. Y es tiempo, el hermano decía, algo nuevo hoy quiere hacer en nuestras vidas. El Señor quiere que su pueblo se ponga en marcha.
desde nuestros hogares, desde donde estemos, que el pueblo se ponga en marcha. Y cuando nos hace hombres y mujeres nuevos, como en Romanos 12, que habla de los deberes cristianos en la versión popular, en el verso 2 que dice, para que Él cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Ha cambiado tu forma de pensar? ¿Ha cambiado tu forma de vivir? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? La semana pasada, ¿recuerdan? Se habló del amor sobrenatural. Se hizo énfasis en 1 Corintios 13, ¿recuerdan la semana pasada del mensaje? Yo no puedo amar, yo no puedo perdonar. La que me hiciste no te la perdono. Y si te puedo hacer daño, te hago. Si Dios nos perdona, nos hace nueva creación. ¿Quiénes somos nosotros para no amar con ese amor sobrenatural? Ponerlo en marcha, como 1 Corintios 13. Estemos atentos, hermanos, hermanas, jóvenes, porque muchas veces los que profesan ser cristianos no se diferencian de los mundanos, de los incrédulos. ¿Y por qué? Porque no dejamos la vieja vida. Compartimos, simpatizamos con el pueblo de Dios, pero seguimos viviendo en el remiendo del viejo hombre. Dijimos que el Señor no hace remiendos, hace nueva creación. Y cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, entra a mi vida y hazme nuevo, ¿qué dice Filipenses 1:6? El apóstol Pablo en la iglesia de Filipos, ¿qué dijo? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, que falta poco tiempo, y dejemos que esa obra se perfeccione. ¿Y cómo se va a perfeccionar? Si no abro la Biblia, si está llena de tierra, si no la leo, si no sacrifico los domingos. Hoy se anunciaron un montón de reuniones, el hermano Ariel. Si no sacrificio algo para cada día leer un versículo, cada día meditar con mi familia, con los hermanos, con el vecino, con el amigo, con quien sea. Necesitamos una transformación real, una transformación genuina. Necesitamos un plan de restauración espiritual válido. Si pensamos en el pueblo de Dios, que nuestro Señor por amor eligió a Moisés para que vaya y libere al pueblo, les dé las demandas, los mandamientos, 613 leyes, 10 mandamientos escritos con la mano de Dios sobre las piedras, pero lo pudimos cumplir. No, el pueblo de Dios siguió murmurando, siguió decayendo, y por eso Jesús se ofreció y dijo, voy a ir yo a dar mi vida, a derramar mi sangre para que puedan ser salvos. Permite que esa nueva obra se vaya perfeccionando. Y como nosotros no pudimos cumplir, el Señor cumplió por nosotros.
Y el apóstol Pablo, después que fue transformado por el poder del Espíritu Santo, quiere también aliviar la carga de nosotros, los 613 leyes, los mandamientos. ¿Cómo vamos a cumplir como no pudo el pueblo de Israel? Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 13, voy a leer unos versículos del 8 al 12. Compartamos atentamente esto. Capítulo 13, del 8 al 12. El Señor no quiere que nos compliquemos, pero dice en estos versículos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos libera de los 613 que decíamos. Y sigue: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Pero qué amor? ¿El amor humano? No, vuelvo a mencionar, el amor sobrenatural. Si no fuera por ese amor sobrenatural, 1 Corintios 13 no existiría. Los dones, 1 Corintios 12, el compartir, el todos estar disponibles para el Señor. Las profecías, el llevar el mensaje a todo el mundo, la gran comisión no existiría. Y sigue diciendo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, en el sentido espiritual. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz. ¿Estás dispuesto a desechar las tinieblas de este mundo? ¿Vivir en la oscuridad del pecado? ¿Estás buscando la luz y el discernimiento espiritual a través de la palabra? ¿En tu hogar a través de asistir? ¿Tenés en cuenta el resumen que Pablo nos da para que no nos ahoguemos? Pero ¿cuánto encierra esto, no? Cuando habla de la codicia, de la inmoralidad, de la familia destruida, del amor al prójimo, del amor al hermano. A nuestros queridos jóvenes siempre les hemos dicho: no piensen toda la sé, no voy a caer yo en la trampa. Si estás en una relación que no corresponde a un creyente, un día, y no te arrepentís, vamos a pagar las consecuencias de todo eso. Dice que la noche está vigente y el día de la venida del Señor está cerca. Y el día de que aceptes al Señor, hoy mismo debería ser. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Y acá leímos que el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Le podés decir: bueno, yo soy joven, tengo mucho tiempo todavía, muchos años por vivir. Vemos lo que está pasando.
Incluso vimos que en la cancha jugando un joven precioso se cayó muerto, no se pudo reanimar. Arritmia, fibrilación ventricular, auricular, todo es para todos. No hay edad. No pienses, soy joven, me voy a divertir. Y después tomaré una decisión. En forma sintética podemos decir que hay dos grupos de personas: creyentes auténticos, reales, incrédulos, ateos, opositores, o creyentes de apariencia dentro de ese grupo también, pero que no tienen el nuevo nacimiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra, dijimos, siempre nos alienta. Miren el profeta Isaías 1:18. Miren lo que dice el profeta Isaías, se lo dice al pueblo de Israel y hoy nos dice, hoy nosotros somos el pueblo de Dios, junto con el pueblo de Israel convertido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Uno dirá, ¿qué es por qué dice grana, carmesí? ¿Saben a qué se refiere eso? Investigué un poquitito. Se refiere a la sangre que manchaba las manos de los asesinos y que sigue manchando la mano de los asesinos. ¿Cuántos asesinatos hay en el mundo por día? Pero dice, Señor, dice, vengan, estemos a cuenta. No importa si fuiste muy pecador, hoy yo te perdono. Hoy con esa sangre que yo derramé en la cruz, estoy dispuesto a hacerte nueva creación y que el Espíritu Santo venga a morar. Serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. Qué poderosa descripción esta, ¿no? En forma figurada, pero qué poder tiene que nuestras vidas se transformen de pecadores miserables a emblanquecidos por la gracia y por la sangre de Cristo. Esto es un cambio real que el Señor espera de su pueblo cuando lo aceptamos de veras a nuestro Señor. Por eso en Mateo 6:33 que nos dice, buscad primero el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como esa niña no tenía un hogar humilde ni para comer, ni para zapatillas, hasta descalza, caminaba kilómetros para escuchar la palabra de Dios, el Señor está dispuesto a que si lo aceptamos no nos vamos a morir de hambre. Él espera, es paciente, es misericordioso, nos da las oportunidades como hoy. A todos los que estamos acá nos da la oportunidad. Si no has aceptado al Señor, a aceptarlo de veras. Y si lo has aceptado pero estás en pecado, a pedirle perdón y renovar tu vida espiritual. Él es paciente, misericordioso, nos da oportunidades, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través del mes de la Biblia y nos habla a través de cada día del año, que debe ser el mes de la Biblia. Las propuestas del mundo distraen, entretienen y se burlan, como hoy, y ahora vamos a leer los últimos pasajes del apóstol Pedro, que dicen, ¿y cuándo? Tantas promesas, ¿y cuándo? Todo sigue igual, Cristo no vuelve, el mundo sigue adelante. El día del Señor vendrá, dice el apóstol Pedro.
capítulo 3, el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. ¿Estás esperando estos cielos nuevos y tierra nueva? Donde la justicia de Dios no es la injusticia de este mundo. Los incrédulos no creen. Y por eso viven como viven. Pero un día el Señor no retarda su promesa. El verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Por eso nos alienta y nos alerta. Y como último pasaje voy a leer de Moisés hace 5000 años, inspirado por el Espíritu Santo. En Deuteronomio 28 voy a leer del 1 al 8, la palabra de Dios que dice en Proverbios. Tenemos que tener atención a la sabiduría que viene de lo alto y a las bendiciones que el Señor promete a su pueblo. En Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y voy a leer para terminar en Deuteronomio 28 del 1 al 8. Palabras de Moisés hace 5000 años. El verso 1: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dejo para que en tu casa leas del mismo capítulo del 15 en adelante, que habla de las consecuencias de la desobediencia. Es lo que vive el mundo actual. Y mi querido hermano, mi querida hermana, te digo en estos momentos en oración, que Dios no retarda su promesa. Y a través del Evangelio inclinemos nuestros rostros del siglo XXI
¿Estás dispuesto a ser libre como el Señor nos manda? ¿Estás dispuesto a aceptar al Señor como tu Salvador personal? ¿Hoy a renovar tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a que el título de hoy, una restauración real, una transformación radical y auténtica, vaya y sea real en tu vida? Mientras estemos en este espíritu de oración, quiero decirte que si nunca has aceptado al Señor, puedes decir: Señor, entra a mi vida y lávame con esa sangre que has derramado en la cruz. Perdóname porque quiero ser nueva creación. Y si un día lo hiciste pero hoy estás lejos, pedirle al Señor que ponga el deseo de abrir cada día su palabra, de leerla, orar en familia, orar con los hermanos, asistir a la iglesia para ser bendecido. Estamos dispuestos como iglesia a ayudarte si tienes dudas. Y todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Mientras nuestros hermanos suben para terminar con la última canción, pensá en qué harás hoy